¿Qué tal amigos? El día de hoy vamos a hablar sobre si Joe Biden de verdad quiere detonar la tercera, con lo que a continuación vamos a contarles. Pero bueno, para mí quizás sería muy obvio que hicieran algo así solamente 2 meses antes de que asuma Donald Trump, ya que pues se dejaría ver como que los interesados en el conflicto son los demócratas y como que los republicanos son los inocentes o incluso de que Donald puede parar el conflicto. Que bueno, si nos pusiéramos un poco conspiranoicos con la línea que hemos tenido nosotros, bueno, podría ser una posibilidad, aunque no creo que esta sea la correcta. La verdad es que la élite es algo discreta, podríamos decir, por eso siempre tienen que hacer falsas banderas, siempre con el fin de que la gente, digamos, no se dé cuenta que son ellos los que se encuentran detrás de casi todas las cosas extrañas que pasan en el mundo. ¿Qué es lo que ha pasado últimamente? Bueno, algo que sí es bastante grave, ya que están literalmente provocando al oso con el tema nuclear, para que sea Rusia quien se ensucie las manos de cara al público, ya que como dije, en el caso que algo ocurriera, a la élite le gusta ser discreta con las cosas que hacen. Entonces, el presidente Biden permite que Ucrania utilice armamento estadounidense en ataques en territorio ruso. Según las fuentes, Ucrania planea llevar a cabo sus primeros ataques de largo alcance en los próximos días, sin revelar detalles debido a preocupaciones de seguridad operativa. El cambio se produce 2 meses antes de que el presidente electo Donald Trump asuma el cargo el 20 de enero y sigue a meses de súplicas del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky para permitir que el ejército de Ucrania use armas estadounidenses para golpear objetivos militares rusos lejos de su frontera. El cambio se produce en gran parte en respuesta al despliegue de tropas terrestres norcoreanas por parte de Rusia para complementar sus fuerzas militares, una situación que ha causado alarma en Washington y en Kiev. Lo que sucede acá es que Zelensky está sumamente preocupado debido a que Trump ha manifestado varias veces que él no piensa seguir financiando el conflicto de Rusia y Ucrania, lo cual significa que todo este tiempo es obvio que la OTAN y Estados Unidos han estado luchando contra una solitaria Rusia, es decir, Rusia ha estado luchando contra todo Occidente, literalmente. De hecho, solo ha recibido un poco de ayuda de Irán, recientemente de Corea del Norte, y miren cómo reacciona Estados Unidos y Occidente, podríamos decir, por la ayuda de Corea del Norte, tanto así que Biden, digamos, ha permitido que Ucrania utilice armamento nuclear. Así que esto nos hablaría dentro de un plano militar que están preocupados. Bueno, si la impresora de dólares se apaga para Ucrania, Zelensky tiene los días contados. Y esto dejaría el camino libre para que Rusia decidiera capturarlo. Así que es obvio que él está viendo por su propia sobrevivencia, ya que se ha metido en un gran lío. Pero bueno, Rusia ha manifestado que esto es una escalada militar. Se espera que los próximos ataques profundos de Ucrania se lleven a cabo utilizando cohetes de hasta 190 millas. Estados Unidos cree que más de 10.000 soldados de Corea del Norte han sido enviados al este de Rusia y que la mayoría de ellos se han trasladado a la región de Kursk y han comenzado a participar en operaciones de combate contra Ucrania. Rusia está avanzando en su mayor ritmo desde el 2022 a pesar de sufrir algunas pérdidas, y Ucrania dijo que había chocado con algunas de sus tropas norcoreanas desplegadas en la región de Kursk. Afectadas por la escasez de personal, las fuerzas ucranianas han perdido parte del terreno que capturaron en una incursión en Kursk en agosto, que Zelensky dijo que podría servir como una carta de negociación. Es decir, esto es lo único que podría tener Zelensky para negociar con Rusia, ¿no? Abandonar esta región de Kursk, que bueno, no es la gran cosa, podríamos decir. Esto significa también que Ucrania desde hace mucho tiempo estaba perdiendo el conflicto, hasta el punto en el que algunas voces decían que Ucrania estaba reclutando ancianos, extranjeros o hasta mujeres, ya que obviamente estaban teniendo muchas bajas en el conflicto, lo cual obviamente es terrible. Y esto nos deja saber por qué estos países como Rusia y Ucrania siempre han tenido un problema con la escasez de hombres. Contrario a China, en Rusia y Ucrania también siempre han tenido menos hombres que mujeres. Así que bueno, el presidente Biden respondió a la entrada de tropas norcoreanas en la guerra y al masivo ataque de misiles rusos en un lenguaje que Vladimir Putin entiende, eliminando las restricciones sobre el uso de misiles occidentales en Ucrania. Aunque bueno, si me preguntan a mí, yo dudo bastante que el tercer conflicto inicie con Rusia y Europa. Por eso yo decía que aunque algunos colegas están diciendo esto, pues yo no lo creo, aunque obviamente me puedo equivocar en cualquier momento, pero sí, sinceramente no lo creo. Según algunas profecías de Albert Pike, por ejemplo,
Él decía que el conflicto empezaría, o sea, el conflicto de escala global, tiene que empezar con el mundo árabe chocando en contra del sionismo. Así que esta noticia creo que las hacen solo para ir, digamos, calentando los motores, sentando las bases para algún ataque de bandera falsa nuclear, ya que la tercera, en teoría, tendría que ser más dura y extensa que los primeros dos conflictos mundiales. Aquí vamos a hablar un poquito sobre esto. Esto tendría que empezar de forma oficial, digamos, con el sionismo contra el mundo árabe, pero al mismo tiempo, para hacerlo más extenso y más duro, como habíamos dicho, esto tiene que haber una fuerte chisma en Europa, un ataque de falsa bandera, mejor dicho, con Rusia luchando contra el resto de Europa, es decir, contra la OTAN. A este problema puede abrirse otro frente de batalla con China y Taiwán, donde China haga, por dar un hipotético escenario, donde China haga algún ejercicio militar cerca de Taiwán, supuestamente tenga algún accidente, donde se justifique que Taiwán, con la ayuda de Japón y Estados Unidos, enfrenten a China. Y así finalmente la tercera se desarrollaría en Europa, en Medio Oriente y también en Asia, haciéndola obviamente más devastadora que las dos primeras. Como ustedes saben, los conflictos mundiales no se desarrollan en los países grandes e importantes. La tercera no va a ser en Nueva York. La tercera en Europa se desarrollaría pues ya en Ucrania, seguiría ahí, pero creo que también se desarrollaría en Polonia. Así que si alguien está en Polonia, habría que ver si es un lugar seguro de cara al 2025 en adelante cuando ocurra todo esto. Y bueno, posiblemente Bielorrusia también. Y bueno, se irá viendo en qué países de forma oficial se iría este conflicto. Que bueno, para ser honesto, ya empezó de forma no oficial, ya que Europa ya está en conflicto con Rusia. Medio Oriente también ya está en conflictos, Israel con Irán, así que solo hace falta ver lo del gigante asiático con Taiwán y que oficialicen todo con algún gran ataque de falsa bandera. Como dije, en Asia tiene que abrirse este conflicto donde supuestamente Taiwán va a enfrentarse a China, pero desde luego esto sería una situación tan ridícula como que Ucrania de verdad se enfrentara a Rusia. Desde luego, Taiwán se iba a enfrentar a China, pero digamos teniendo en la espalda a Japón y a Estados Unidos. Desde luego, ellos solos no pueden, ya que si China quisiera ocupar Taiwán mañana mismo, lo podrían hacer. Pero sabemos que las cosas no funcionan así y todo se tiene que justificar. Creo que las armas nucleares solo las dejarían para justificar que Estados Unidos le declare el conflicto a alguien, ya sea Rusia o China. Que bueno, a mi parecer va a ser Rusia, pero creo que esto se podría desarrollar también con Irán y Israel, ¿no? Que Irán tire alguna arma nuclear a Israel en alguna zona de Israel. De esta forma, júrenlo, tómenlo, denlo por hecho que Estados Unidos entraría al conflicto para, pues, obviamente defender a Israel y pues obviamente a Irán tendría que defenderlo Rusia y bueno, así empezaría a escalar, que esto es lo que ellos quieren. Pero no creo que sea un conflicto nuclear mundial, es decir, que en todos lados van a estar tirando armas nucleares al estilo Skynet en Terminator. Personalmente no lo creo, pero bueno, ya iremos viendo. De momento vemos que están dejando las bases nucleares para ahora sí hacer el gran evento y en algún momento entonces se oficialice que Estados Unidos entre al conflicto contra Rusia, contra los países árabes y contra el gigante asiático. Básicamente, cuando la gente diga el tercer conflicto ya empezó, es cuando Estados Unidos le declare la guerra a alguno de estos tres bandos, ¿no? Como dije, al mundo árabe, al gigante asiático o a Rusia. Ahí va a empezar entonces la tercera. ¿Cuándo podría pasar esto? Pues no lo sabemos. Sabemos que la élite ha ido postergando esto, aunque parece que de hace mucho tiempo quiere hacerlo, pero lo ha ido postergando y postergando hasta el punto que parece que no lo van a hacer nunca. Y ojalá no lo hagan nunca. Pero con todas las ventanas de conflicto que tienen ahora, yo dudo de que esto se vaya a apaciguar a menos que Donald Trump realmente funcione como una especie de anticristo y venga a traer la paz al mundo. Que esto ya sería muy interesante si pasara y no me daría buena espina, ya que no creo que de verdad viniera la paz, o podría venir la paz pero a algún precio. Es decir, como saben, la élite no hace nada gratis y si la paz viene sería a otro precio, así que bueno, ya iremos viendo. El 2025 obviamente va a ser un poco más caliente que el 2024. Se da la posibilidad de que empiece este conflicto y que empiece algún problema sanitario en el mundo.
pero como han ido postergando esto, bueno, veremos si lo hacen a mitad de año del 2025 o hasta el 2026, u ojalá nunca lo hagan, y veremos qué es lo que hacen para justificar que el gran reinicio avance. Así que bueno, queríamos dar nuestro punto de vista sobre si va a empezar ahora la tercera con lo que ha hecho Joe Biden en contra de Rusia, y esto es lo que nosotros creemos y aquí se lo hemos contado. Así que déjennos acá abajo sus comentarios si ustedes creen que podría empezar algo ahora, si creen que es humo, o bueno, dejen sus comentarios lo que ustedes crean. Así que bueno, nos veremos en la próxima.